Voy a encontrar algo mejor. Esas palabras me golpearon como un puñetazo, entregadas a través de un mensaje de voz mientras estaba detrás de la caja registradora número 7 en el mercado La Paloma, en el centro de la Ciudad de México. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza como avispas furiosas mientras repetía el mensaje de mi esposo por tercera vez, mis dedos temblorosos aferrados al escáner del código de barras. Hoy, les voy a contar algo que nunca pensé que compartiría. Y si ustedes, por un solo segundo, sienten que esta historia les suena familiar, solo les pido que dejen un me gusta y se suscriban, porque esta historia podría ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Mi nombre es Rebeca Morales, Becky para la mayoría de la gente, y a los 41 años creía saber cómo era mi vida. Chaleco rojo de poliéster, la misma caja registradora, las mismas oraciones susurradas durante mis descansos para comer en el estacionamiento de los empleados, pidiéndole a Jesús que me ayudara a pasar otro turno con gracia y paciencia. El chaleco se adhería a mis hombros, descolorido por innumerables lavados industriales que habían borrado no solo el color vibrante, sino de alguna manera también mi dignidad. Mi anillo de bodas captó la dura luz mientras alcanzaba otro artículo, una simple argolla de oro que alguna vez simbolizó el para siempre, pero que ahora parecía más una cadena que me ataba a promesas que, aparentemente, solo yo tenía la intención de cumplir. Estaba escaneando los comestibles para una joven madre que luchaba con 2 niños pequeños gritando cuando mi teléfono vibró. Las caras de los niños estaban rojas de furia, sus pequeños puños golpeando el carrito de su madre. Le ofrecí una sonrisa compasiva, del tipo que surgía naturalmente después de 18 años de servicio al cliente, cuando cada emoción humana tenía que ser procesada a través del filtro de la cortesía profesional. Mis auriculares estaban bien sujetos en mis oídos. Una pequeña rebelión contra la política corporativa. La mayoría de los gerentes miraban hacia otro lado siempre y cuando yo fuera eficiente y amable. La música usualmente ayudaba a que las horas pasaran, proporcionando una banda sonora que hacía que cada turno pareciera menos una sentencia de prisión. Pero hoy, en lugar de música, mi teléfono entregó devastación. Voy a encontrar algo mejor. La voz de Ryan se transmitía a través de la señal inalámbrica con precisión clínica. Necesito a alguien que coincida con mi futuro. Voy a encontrar algo mejor. Ni siquiera la dignidad de una conversación cara a cara. Ni siquiera la cortesía de esperar a que volviera a casa del trabajo. Un mensaje de voz, entregado mientras estaba en mi lugar de trabajo, rodeada de extraños, usando un uniforme que se había convertido en mi segunda piel. Mi mano se congeló a medio escaneo, el láser rojo barriendo de un lado a otro sobre una caja de leche mientras la realidad comenzaba a hundirse. Rebobiné el mensaje una vez, mi pulgar jugando con los controles del teléfono. Seguramente había escuchado mal algo. Seguramente Ryan, que podía ser desconsiderado pero nunca había sido deliberadamente cruel, no había terminado nuestro matrimonio por correo de voz mientras yo estaba en el trabajo. Pero cada repetición confirmaba cada palabra devastadora. La fila detrás de mí se inquietó. Un hombre de negocios con un traje caro revisó su Rolex con gestos impacientes. Una adolescente con el pelo morado golpeó su pie al ritmo de la música que solo ella podía oír. Una anciana apretaba su bolso con dedos artríticos, soportando la resignación paciente de alguien que había aprendido que quejarse solo hacía que los retrasos se sintieran más largos. La vida continuó su implacable marcha mientras mi universo se derrumbaba justo allí en el pasillo 7, entre cereales y productos de limpieza, donde la alfombra industrial soportaba manchas de innumerables bebidas derramadas y las luces fluorescentes tarareaban su interminable canción mecánica. Algo se abrió de golpe en mi pecho, no mi corazón, porque eso implicaba algo limpio y agudo. Esto era más desordenado, más crudo, como madera vieja astillándose bajo demasiado peso, la protesta gemebunda de vigas estructurales que habían estado soportando más de lo que estaban diseñadas para manejar durante demasiado tiempo. «Señorita»,
La voz del hombre de negocios transmitía la irritación reservada para los trabajadores de servicios que tenían la audacia de experimentar emociones humanas durante las horas de trabajo. ¿Hay algún problema? Miré a este extraño, cuya mayor preocupación era si comprar comestibles lo haría llegar tarde a cualquier compromiso importante que le esperara. Quería explicarle que mi esposo acababa de abandonarme por correo de voz, que 12 años de matrimonio habían sido desestimados en 30 segundos de audio grabado. En cambio, logré una débil sonrisa y reanudé el escaneo de sus artículos. Verduras orgánicas que costaban más de lo que yo gastaba en comida en una semana. Queso importado que probablemente representaba la mitad de mi salario diario. Vino que nunca me permitiría ni siquiera para ocasiones especiales. El resto de mi turno transcurrió en una niebla de movimientos mecánicos y amabilidades forzadas. Escaneé códigos de barras, conté el cambio, embolsé comestibles y les deseé a los clientes un día agradable mientras mi mente repetía el mensaje de Ryan en un bucle interminable. Voy a encontrar algo mejor. Pip. Otra lata de sopa para la cena de otra persona. Necesito a alguien que coincida con mi futuro. Pip. Otra botella de vino para la celebración de otra persona. El trayecto a casa me llevó por barrios donde había imaginado vivir algún día, pasando por casas con céspedes cuidados y ventanas que brillaban con una cálida luz amarilla, que sugería una satisfacción doméstica que siempre había asumido que eventualmente sería mía. Cada punto de referencia a lo largo de la ruta familiar ahora servía como monumento a una vida construida sobre cimientos de arena. Rebecca Ann Morales había crecido creyendo en el poder de la persistencia, que las cosas buenas les llegan a aquellos que están dispuestos a trabajar duro y esperar pacientemente. Mi madre me inculcó las virtudes de la lealtad y el compromiso, cumpliendo las promesas sin importar lo difíciles que fueran las circunstancias. El matrimonio no se trata de encontrar a alguien perfecto, solía decir mientras doblaba la ropa en nuestra pequeña cocina. Se trata de elegir a alguien y trabajar juntos para construir algo hermoso. Había llevado esas lecciones a mi relación con Ryan, a través de sus quejas cada vez más frecuentes sobre nuestro modesto estilo de vida, sus comentarios puntuales sobre mi apariencia que siempre comenzaban con «no quiero ser cruel, pero…» y terminaban con sugerencias de mejoras que no podía pagar. Esa noche, me senté en mi auto afuera de nuestra casa, un modesto departamento de 2 recámaras en un barrio obrero de la Ciudad de México, mirando ventanas que ya no se sentían como un hogar. La luz del porche que Ryan había instalado la primavera pasada lo bañaba todo en sombras duras, haciendo que el entorno familiar pareciera extraño y poco acogedor. Abrí mi gastada Biblia de cuero, la que me había dado mi abuela antes de fallecer, y abrí el Salmo 34:18. El Señor está cerca de los que tienen el corazón roto y salva a los de espíritu abatido. Mis lágrimas cayeron sobre las páginas amarillentas por la edad y marcadas con décadas de oraciones desesperadas. Había resaltado ese versículo en tinta azul durante otra temporada difícil, nunca imaginando que necesitaría su consuelo de nuevo con tanta desesperación. Jesús, susurré en la oscuridad de mi coche. No entiendo. Traté de ser una buena esposa. Perdoné, apoyé, me sacrifiqué. ¿En qué me equivoqué? El silencio que siguió fue más pesado que cualquier respuesta. La casa permaneció silenciosa cuando finalmente reuní el coraje para usar mi llave. Pero era un silencio diferente. No la tranquilidad de un hogar vacío esperando ser llenado de conversación y risas, sino el vacío de un espacio deliberadamente despojado de todo lo que lo hacía sentirse como un hogar. Ryan trabajaba en finanzas, un hecho que mencionaba a diario, no con orgullo, sino con cansada decepción, como si mi incapacidad para igualar sus ingresos fuera un fracaso personal. A pesar de ganar significativamente más que yo, nunca se había inclinado a compartir su éxito de maneras que pudieran mejorar nuestras circunstancias conjuntas. «¿Tienes tu cheque?», solía decir cada vez que yo sugería juntar recursos para unas vacaciones o alguna mejora en el hogar. «Úsalo». Y así lo había hecho. Estiré mi salario de la tienda de comestibles para cubrir la mitad de las facturas, todas las compras de alimentos, cualquier necesidad del hogar que surgiera fuera de la definición de Ryan de sus responsabilidades.
Aprendí a ser creativa con cupones y ofertas de la tienda, a planificar las comidas en función de cualquier proteína que estuviera rebajada para una venta rápida. Incluso había contribuido al enganche de nuestra casa, sacando de los ahorros que había acumulado desde mi 20º cumpleaños, dinero ahorrado trimestre tras trimestre durante años flacos, cuando cada dólar importaba. Esa contribución había sido presentada como un gesto romántico, un símbolo de nuestra asociación. Ahora me di cuenta de que simplemente había sido otra forma para que Ryan aprovechara mis recursos mientras mantenía el control completo sobre los suyos. Mientras caminaba por habitaciones que habían sido sistemáticamente vaciadas, los recuerdos regresaron como una cruel presentación de diapositivas. El seccional de cuero por el que habíamos ahorrado durante más de 2 años, desaparecido. Podía ver las hendiduras en la alfombra donde habían descansado sus patas, pequeñas depresiones que marcaban el fantasma de los muebles que habíamos elegido juntos durante un viaje de compras de fin de semana, que se había sentido como un hito tan adulto. El juego de comedor que mis padres nos habían regalado como regalo de bodas, completamente desvanecido. La mesa de caoba donde habíamos cenado en Navidad y celebrado cumpleaños, ahora existía solo como un rectángulo ligeramente más claro en el piso de madera. Incluso la mesa de centro que yo misma había renovado durante un proyecto de fin de semana largo había desaparecido. Había pasado horas lijando años de desgaste, investigando las técnicas adecuadas, trabajando hasta que me dolieran los brazos. Cuando había aplicado la capa final y retrocedido para admirar mi trabajo, Ryan había asentido y dicho que parecía casi profesional. En nuestro dormitorio, el vestidor de Ryan se abría vacío, las perchas de madera balanceándose en la corriente del aire acondicionado como restos de un bosque después de un incendio forestal. Mi propia ropa parecía perdida y solitaria, una representación visual de cómo me había sentido durante meses sin reconocerlo conscientemente. La cuenta de ahorros, nuestra cuenta conjunta, en la que tontamente confié en que él la administrara porque era mejor con los números, se había agotado hasta el último dólar. Años de mis cuidadosas contribuciones, cada billete de 20 y 50 pesos que había logrado ahorrar de modestos cheques de pago, todo desaparecido. El estado de cuenta bancario en línea mostraba 0 pesos y 0 centavos. Incluso Max se había ido. Nuestro Golden Retriever, que había sido mi compañero constante a través de largos turnos y días difíciles, que me había saludado cada noche con un entusiasmo incondicional que hacía que el trabajo con salario mínimo fuera soportable, se lo había llevado junto con todo lo demás que Ryan decidió que le pertenecía. Encontré la correa de Max colgada olvidada en el gancho de la cocina, de nylon rojo con costuras reflectantes, elegida para paseos nocturnos cuando la visibilidad era importante para la seguridad. Max había aprendido a reconocer el sonido de que yo la tomaba, el pequeño tintineo metálico que significaba que la aventura era inminente. Bailaba alrededor de mis pies mientras se la sujetaba al collar, su cola creando percusión contra los muebles, su alegría tan pura que nunca dejaba de levantarme el ánimo. Ahora la correa colgaba lacia y sin propósito. Un recordatorio de una compañera separada tan limpiamente como todo lo demás en mi vida. Me desplomé en el suelo de la sala de estar, la alfombra áspera contra mis palmas mientras luchaba por procesar la magnitud de mi abandono. El refrigerador zumbaba en la cocina, su motor el único sonido en un espacio despojado de su alma. Esa noche, el hambre me llevó a descubrir el insulto final: un huevo, media botella de catsup y una rebanada de pan duro. Esta era mi herencia de 12 años de matrimonio, restos dejados por un hombre que se había llevado todo lo que consideraba valioso. Casqué el huevo en una sartén gastada, su revestimiento antiadherente dañado en parches que hacían de la cocina un acto de fe. El huevo chisporroteó en aceite probablemente más viejo de lo que debería, pero aún capaz de evitar el desastre culinario completo. Comí de pie en el mostrador, demasiado agotada para sentarme a la mesa de la cocina donde habíamos compartido miles de comidas, demasiado entumecida para llorar por la ironía de que yo, que había alimentado a otros durante tantos años, ahora me encontraba con apenas suficiente comida para sostenerme.
El sueño llegó irregularmente sobre el colchón desnudo que Ryan había considerado indigno de robo. La costosa espuma viscoelástica había desaparecido junto con todo lo demás, dejándome con el somier básico y el delgado colchón de repuesto de nuestra habitación de invitados. Me acurruqué debajo de una manta que olía ligeramente a suavizante de lavanda, acercando las rodillas al pecho mientras cada sonido en la casa que se asentaba me hacía saltar. ¿Volvería? ¿Había olvidado algo más que reclamar? Abrí mi Biblia a Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No te desanimes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Pero esa noche, Dios se sintió tan ausente como mi esposo. Señor, susurré en la oscuridad. Le di todo. Apoyé sus sueños. Perdoné su frialdad. Puse excusas a su egoísmo. Oré por nuestro matrimonio todos los días. Ayuné cuando las cosas se pusieron difíciles. Diezmé incluso cuando estábamos apretados de dinero, creyendo que tú bendecirías nuestra unión. El silencio se extendió interminablemente. ¿Estoy siendo probada? ¿O simplemente olvidada? Esas palabras flotaron en el aire como una acusación, e inmediatamente la culpa me inundó. Las buenas mujeres cristianas no cuestionaban el plan de Dios. Soportaban, perdonaban, ponían la otra mejilla. Pero ¿cuántas mejillas tenía que poner una persona? Fuera de mi ventana, el vecindario continuó su rutina nocturna. Perros ladrando cuando los dueños regresaban del trabajo. Niños jugando mientras los padres preparaban la cena. Familias reunidas alrededor de mesas repletas de abundancia que ya no podía permitirme. Los sonidos de la vida normal se filtraban a través del vidrio, recordándome que, en algún lugar, la gente todavía vivía la existencia que alguna vez había dado por sentada. 2 días después, el teléfono sonó con noticias que enviaron mi mundo girando aún más hacia el caos. Señora Morales, le habla Jennifer Walsh del Banco Nacional de México. La voz era firme, profesional, sin ninguna simpatía. Hemos estado tratando de contactarla con respecto a su cuenta hipotecaria. Según nuestros registros, los pagos se detuvieron en enero y necesitamos discutir sus opciones de inmediato. Me quedé mirando el teléfono, segura de que había habido algún error. Ryan manejaba nuestras finanzas con precisión metódica, administrando las cuentas mientras yo me centraba en lo que él llamaba cosas del día a día. Comestibles, servicios públicos, los gastos mundanos que mantenían nuestro hogar funcionando. Debe haber alguna confusión, dije, con la voz más aguda y desesperada de lo que pretendía. Mi esposo se encarga de los pagos de la hipoteca. Él establece transferencias automáticas cada mes. Según nuestros registros, el señor Morales nos contactó hace 3 meses para cancelar su autorización de pago automático. Continuó Jennifer Walsh. Indicó que usted asumiría la responsabilidad de la cuenta en adelante. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Ryan había estado planeando su partida durante meses, alejándose sistemáticamente de las obligaciones financieras, mientras me permitía permanecer ignorante del desastre que se avecinaba. ¿Qué clase de esposa no sabía que su propio esposo había dejado de pagar la hipoteca? Yo no entiendo, balbuceé, hundiéndome en una de las sillas de la cocina que Ryan había considerado indignas de reubicación. No me informaron sobre ningún cambio. No tengo acceso a la información de la hipoteca. Todo está a su nombre. Eso es correcto, confirmó la representante del banco con la paciencia que da haber tenido esta conversación innumerables veces. El señor Morales es el titular principal de la cuenta, lo que significa que tiene la autoridad para realizar cambios sin requerir su firma. Sin embargo, dado que figura como residente en la propiedad, estamos obligados a notificarle de las acciones legales pendientes. Acciones legales. La frase flotaba en el aire como una sentencia de muerte. Necesitaremos ver algún tipo de pago en los próximos 10 días, continuó Jennifer Walsh, o no tendremos más remedio que iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria. La cantidad adeudada, incluidos los cargos por mora y las sanciones, es de 18,437 pesos. 18,000 pesos. Más que mi salario anual completo después de impuestos, más dinero del que había tenido acceso en una sola vez. El número flotaba en el aire como una imposibilidad matemática.
una cifra tan lejana de mis posibilidades que bien podría haber sido 18 millones. ¿Hay algún tipo de plan de pagos disponible?, pregunté, sabiendo la respuesta, pero esperando que la desesperación pudiera crear opciones que la lógica sugería que no existían. Lamentablemente, señora Morales, los planes de pago solo están disponibles para los prestatarios que están al corriente con sus cuentas. Una vez que una cuenta se atrasa tanto, nuestras únicas opciones son el pago total o el procedimiento de ejecución hipotecaria. Después de colgar, me senté en mi cocina vacía tratando de calcular si 18,000 pesos era alcanzable bajo cualquier circunstancia concebible. Si pudiera encontrar otro trabajo de inmediato, trabajar 80 horas a la semana, eliminar todos los gastos más allá de la supervivencia básica, incluso entonces, las matemáticas de la pobreza hacían que las exigencias del banco fueran imposibles de satisfacer. Una semana después, un sobre de aspecto oficial apareció en mi buzón con el sello del juzgado del condado. Dentro, documentos impresos en papel caro me informaron que tenía 30 días para desalojar la propiedad o enfrentarme a la remoción forzosa por parte de las autoridades. Desalojo. La palabra en sí misma se sentía vergonzosa, con connotaciones de fracaso e irresponsabilidad que nunca había asociado con mi propia vida. Siempre había pagado las facturas, cumplido con las obligaciones, vivido dentro de mis posibilidades con la cuidadosa atención que la gente con recursos limitados aprende como una cuestión de supervivencia. Sin embargo, aquí estaba, enfrentando la falta de vivienda sin culpa alguna, víctima de leyes que protegían a las instituciones financieras, mientras dejaban a los individuos vulnerables a la crueldad calculadora de personas en las que habían confiado sus corazones. El golpe final llegó el lunes por la mañana cuando llegué al mercado La Paloma, para lo que asumí sería otro día de rutina. En cambio, me llamaron a la oficina del gerente, un espacio estrecho que olía a café rancio y desinfectante industrial, amueblado con sillas agresivamente incómodas que desalentaban la permanencia. Margarita Chen había sido mi supervisora durante 8 años, una mujer práctica que dirigía la tienda con la eficiencia nacida de la comprensión de que el éxito minorista dependía de mantener un control preciso sobre los costos laborales. Era justa, pero nunca cálida, tratando a los empleados con la cortesía profesional de alguien que había aprendido que los apegos emocionales hacían que las decisiones difíciles fueran más dolorosas. «Siéntate, Becky», dijo Margarita, señalando la silla plegable de metal colocada a la distancia precisa que los consultores corporativos habían determinado que era óptima para entregar malas noticias. «Me temo que tengo noticias difíciles», continuó Margarita, con la fatiga de alguien que había pronunciado este discurso demasiadas veces. «Estamos reduciendo personal. La corporación ha decidido eliminar varios puestos de tiempo completo como parte de una iniciativa de reducción de costos en toda la cadena. Como has estado aquí más tiempo, tu paquete de indemnización será más sustancial, pero tu puesto se elimina con efecto inmediato. 18 años de leal servicio, de presentarse temprano y quedarse hasta tarde, de cubrir turnos para colegas enfermos y trabajar en días festivos cuando otras personas estaban en casa con sus familias, todo reducido a una decisión corporativa tomada por personas en oficinas a cientos de kilómetros de distancia que nunca habían aprendido mi nombre. Tu último cheque de pago incluirá 2 semanas de pago por despido», continuó Margarita, deslizando un sobre por el escritorio. «Quiero que sepas que esta decisión vino de niveles muy por encima de mi autoridad. Si dependiera de mí, serías la última persona que consideraría despedir. 2 semanas de pago, 468 pesos después de impuestos. Apenas suficiente para comprar comestibles durante un mes en circunstancias normales, y mucho menos lo suficiente para asegurar una nueva vivienda y sobrevivir hasta que pudiera encontrar otro trabajo». Limpié mi casillero en la sala de descanso de los empleados, reuniendo los pocos objetos personales que había acumulado durante casi 2 décadas. Una foto de Ryan y yo de tiempos más felices. Una pequeña planta suculenta que de alguna manera había sobrevivido bajo luces fluorescentes. Una taza de café con una astilla en el asa que me había encariñado a pesar de su imperfección. Estas escasas posesiones
cabían fácilmente en una sola bolsa de plástico. Los otros empleados evitaron el contacto visual cuando caminé por la tienda por última vez. Representaban su propia vulnerabilidad, la prueba de que la lealtad y el trabajo duro no ofrecían protección contra las crueldades arbitrarias que podían transformar a cualquiera de un empleado valioso a un gasto redundante con una sola decisión corporativa. Afuera, el estacionamiento se extendía ante mí como un desierto de asfalto caliente. Mi Honda Civic estaba en la sección de empleados donde lo había estacionado miles de veces antes, fiel y sin pretensiones, lo único en mi vida que no me había traicionado cuando las circunstancias se volvieron difíciles. Me senté al volante mirando la tienda que había definido mi identidad durante 18 años, preguntándome quién se suponía que era ahora, que todo lo que había pensado que era permanente había resultado efímero. Esa noche, me arrodillé junto a mi cama con la Biblia de mi abuela abierta en el Salmo 25, 16, 18. Vuélvete a mí y tenme piedad, porque estoy solo y afligido. Alivia los problemas de mi corazón y líbrame de mi angustia. Mira mi aflicción y mi angustia, y quita todos mis pecados. Jesús. Susurré entre lágrimas. No entiendo tu plan. Traté de ser fiel. Honré mis votos matrimoniales. Trabajé honestamente. Di generosamente incluso cuando tenía poco que dar. Ahora estoy perdiendo todo, y no puedo ver tu mano en nada de esto. El silencio que siguió fue más pesado que la piedra. ¿Sigues ahí?, le pregunté al vacío de la habitación. Porque me estoy ahogando, y necesito saber que no me has olvidado. La única respuesta fue el sonido de mi propio llanto resonando en paredes que pronto pertenecerían a otra persona. El coche se convirtió en mi refugio cuando expiró el aviso de desalojo y los alguaciles llegaron para supervisar mi salida de la casa que había llamado hogar durante más de una década. Eran profesionales pero firmes, explicando con una simpatía practicada que solo podía llevar lo que podía cargar y que cualquier posesión restante se desecharía de acuerdo con la ley estatal. Empaqué lo que cabía en mi Honda con desesperada eficiencia, eligiendo entre artículos que parecían esenciales hasta que la escasez forzada exigió decisiones imposibles. Un poco de ropa, pero no toda. Conservé los atuendos apropiados para el trabajo mientras abandonaba todo lo demás. Unos pocos libros que habían brindado consuelo en tiempos difíciles. Los álbumes de fotos que Ryan había considerado indignos de robo, llenos de imágenes de parientes que habían fallecido. Todo lo demás. La vajilla que mi abuela me había regalado como regalo de bodas. Cada pieza envuelta en papel de seda y presentada con historias sobre las comidas que había servido. Los muebles que había ahorrado meses para comprar, eligiendo cuidadosamente cada pieza de las tiendas de segunda mano. Los artefactos acumulados de una vida vivida en un solo lugar durante más de una década se convirtieron en el problema de otra persona para resolver. Esa primera noche en el coche, estacionada detrás de una lavandería automática que funcionaba las 24 horas, donde las luces de seguridad proporcionaban una medida de seguridad y el constante zumbido de las lavadoras industriales enmascaraba el sonido de mi llanto. Descubrí profundidades de desesperación que no sabía que existían. El asiento trasero de un Honda Civic no estaba diseñado para la habitación humana, y mi estructura de 1,68 m no podía encontrar ninguna posición que no resultara en músculos tensos y articulaciones adoloridas. Usé mi abrigo de invierno como manta, su relleno de plumas proporcionando algo de aislamiento contra el aire fresco de la noche que se filtraba por las ventanas a pesar de sus posiciones cerradas. Las ventanas de la lavandería brillaban como balizas en la oscuridad. Las luces fluorescentes creando un efecto de acuario que me permitía ver a la gente ir y venir durante toda la noche. Trabajadores por turnos lavando uniformes antes de ir a casa a apartamentos que nunca vería. Estudiantes universitarios lavando la ropa porque las máquinas de sus dormitorios estaban rotas. Personas mayores que parecían usar las instalaciones tanto para el contacto social como para limpiar la ropa. Cada persona que entraba y salía tenía un lugar al que ir después. Un lugar que les pertenecía. Un lugar con puertas que se cerraban con llave y camas que esperaban su regreso. Había perdido mi membresía en esa comunidad humana básica.
Me había convertido en una de las personas invisibles que había cruzado en las calles sin ver realmente. Las noches eran la peor parte. Durante las horas de luz, podía mantener la pretensión de normalidad. Podía sentarme en bibliotecas y cafeterías y mezclarme con personas que tenían hogares a los que regresar cuando llegaba la noche. Pero cuando caía la oscuridad y el mundo se dividía entre los que tenían refugio y los que no, mi exilio de la sociedad convencional se volvía imposible de ignorar. Aprendí los ritmos de los negocios de 24 horas, descubriendo qué gasolineras tenían los baños más limpios y el personal más comprensivo. Descubrí que algunos restaurantes de comida rápida me permitían sentarme durante horas tomando una taza de café si elegía mi momento con cuidado y no llamaba la atención. Solicité todos los puestos que pude encontrar que no requirieran una dirección para fines de contacto. Trabajos minoristas que pagaban el salario mínimo pero prometían ingresos inmediatos. Servicios de limpieza que no requerían experiencia. Puestos temporales que no proporcionaban beneficios pero que podrían conducir a algo más permanente si demostraba ser valiosa. Mi falta de una dirección permanente complicaba todos los aspectos del proceso de búsqueda de empleo, obligándome a ser creativa con la información de contacto y la programación de entrevistas. Algunos empleadores fueron comprensivos cuando expliqué mis circunstancias, mientras que otros parecían considerar la falta de vivienda como evidencia de fallas de carácter que me hacían inadecuada para el empleo, independientemente de las calificaciones. 5 noches después de mi situación de vivienda automotriz, cuando la acumulación de estrés y la nutrición inadecuada habían empujado mi cuerpo más allá de su capacidad para funcionar normalmente, mis recursos físicos finalmente se rindieron a las circunstancias diseñadas para romper a personas más fuertes que yo. Había estado parada en la fila en la oficina de un posible empleador, aferrada a otro formulario de solicitud e intentando proyectar confianza y fiabilidad que se suponía que las personas sin hogar no debían poseer, cuando el mundo se inclinó hacia un lado y el suelo corrió hacia mí con una completitud casi misericordiosa. Lo último que recuerdo fue una voz preocupada que preguntaba si alguien debía llamar a una ambulancia, y luego la oscuridad me reclamó. Cuando la conciencia regresó varias horas después, me encontré en una cama de hospital, rodeada de olores antisépticos y un pitido electrónico constante que caracterizaba a las instalaciones médicas en todas partes. Una enfermera con ojos amables y cabello grisáceo estaba sentada junto a mi cama, revisando mi historial con eficiencia práctica. Su etiqueta de nombre decía Claire, y algo en su comportamiento sugería que entendía que la curación implicaba más que solo tratamiento médico. «Hola, cariño», dijo Claire, con la calidez en la voz que no había escuchado dirigida a mí en semanas. «Soy Claire. Nos diste un buen susto. Los paramédicos dijeron que te desmayaste por deshidratación y agotamiento. ¿Cuándo fue la última vez que comiste una comida adecuada?» La pregunta debería haber sido fácil de responder, pero me encontré luchando por recordar cuándo había comido por última vez algo que calificara como nutrición real en lugar de solo supresión temporal del hambre. «No estoy segura», admití, con las palabras atascadas en mi garganta cuando me di cuenta de lo completamente que había perdido la pista de los requisitos básicos para la supervivencia humana. Tal vez, hace 3 días, había un sándwich de algún lugar, creo. La expresión de Claire no cambió, pero algo en sus ojos sugería que había escuchado historias similares antes, que mi situación no era única ni particularmente impactante para alguien que trabajaba en una sala de emergencias, donde los fracasos de la sociedad llegaban regularmente para recibir tratamiento. El médico dice que sus análisis de sangre muestran deshidratación y desnutrición severas. Vamos a meterte algunos líquidos y asegurarnos de que estés estable antes de darte de alta. Ajustó algo en el soporte intravenoso con amable competencia. Luego se recostó en su silla con una manera pausada que sugería que la curación requería tiempo y atención en lugar de eficiencia. ¿Hay alguien a quien pueda llamar? ¿Un familiar? ¿Un amigo? ¿Alguien que debería saber que estás aquí? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotras, destacando la totalidad de mi aislamiento de maneras que hacían que las circunstancias actuales se sintieran aún más devastadoras.
Ryan había sido mi contacto de emergencia para todo: formularios médicos, trámites laborales, documentos del seguro, y su partida me había dejado sin planes de respaldo que la mayoría de los adultos daban por sentado. No, dije finalmente, y la admisión se sintió como otra pequeña muerte. No hay nadie. Claire asintió como si hubiera esperado esta respuesta, como si la correlación entre la falta de vivienda y el aislamiento social fuera algo que había observado suficientes veces para reconocer el patrón. Entiendo, más de lo que podrías pensar. Se metió la mano en el bolsillo y sacó un sándwich envuelto. Yo solía estar donde tú estás. Circunstancias diferentes, pero la misma sensación de caer a través de grietas que ni siquiera sabías que existían. Algo en el tono de la enfermera sugirió que esto no era solo simpatía profesional, y me encontré prestando atención de una manera en la que no había podido concentrarme en nada durante semanas. ¿Cómo?, pregunté, la palabra apenas un susurro. ¿Cómo sales cuando todo lo que construiste simplemente desaparece? Claire sonrió, y fue la primera expresión genuina de esperanza que había encontrado desde que mi mundo implosionó. Un día a la vez, una elección a la vez, una persona dispuesta a ayudar a la vez. Me tendió el sándwich, su peso lo suficientemente sustancial como para sugerir ingredientes reales en lugar de sustitutos procesados. Comienza con esto. Mañana hablaremos de lo que viene después. El sándwich era simple: mantequilla de maní y jalea en pan blanco, pero sabía a salvación para alguien cuyo cuerpo había estado funcionando con el estómago vacío durante días. Mientras comía, Claire me habló de una iglesia no muy lejos del hospital que tenía programas para mujeres en situaciones de crisis. Yo no soy particularmente religiosa, explicó Claire con cuidadosa honestidad, pero a veces las circunstancias desesperadas requieren que las personas acepten ayuda de fuentes inesperadas. La gente de allí entiende que la crisis no discrimina en función de la fe o el valor moral. No te predican, me aseguró Claire, reconociendo la vacilación en mi expresión. No requieren que asistas a los servicios ni que profeses creencias que no tienes. Simplemente brindan lo que necesitas para volver a ponerte de pie: refugio, comida, asistencia para la colocación laboral y dignidad. Esa última podría ser la cosa más importante que ofrecen. Dignidad. La palabra resonó en mí de maneras que no podía articular, tocando algo profundo dentro que había sido dañado por semanas de sentirme invisible e inútil. La iglesia que Claire recomendó estaba en una esquina tranquila en una parte antigua de la Ciudad de México, su fachada de ladrillo desgastada pero bien mantenida. Un letrero sencillo anunciaba: Iglesia Comunitaria Nueva Esperanza, en letras que se habían desvanecido pero permanecían legibles, y debajo: todos son bienvenidos. Dudé en la entrada, luchando contra voces internas que insistían en que no pertenecía entre personas que tenían sus vidas en orden. Mis experiencias recientes me habían llevado a cuestionar si alguna fuerza benévola realmente prestaba atención al sufrimiento humano. Pero el sándwich de Claire había sido real, y su amabilidad había sido genuina. Y a veces la fe significaba confiar en la bondad humana en lugar de en la intervención divina. Abrí la puerta y entré, inmediatamente impactada por una calidez que nada tenía que ver con la temperatura. Una mujer de unos 60 años se acercó, con el pelo canoso recogido de forma práctica, ropa elegida por la comodidad más que por la moda. Se presentó como Judy Martínez, coordinadora de los programas de asistencia de la iglesia. «Bienvenida», dijo Judy, haciendo contacto visual que sugería que entendía la importancia de ver a las personas como individuos en lugar de problemas para resolver. «Soy Judy. Claire llamó y me contó tu situación. ¿Te gustaría hablar sobre cómo podríamos ayudarte?» El programa de refugio operaba desde una casa convertida adyacente a la iglesia, ofreciendo habitaciones privadas para hasta 8 mujeres a la vez. Los alojamientos eran básicos pero limpios, con instalaciones compartidas y una cocina donde los residentes podían preparar comidas con los comestibles donados. Más importante aún, el programa incluía asistencia para la colocación laboral, preparación de currículums, entrenamiento para entrevistas y apoyo práctico para la transición de la crisis a la estabilidad. «No tenemos muchas reglas», explicó Judy,
guiándome por las instalaciones. Nada de alcohol ni drogas. No se permiten invitados durante la noche. Participación en reuniones semanales de la casa. Más allá de eso, confiamos en que las personas administren sus propias vidas mientras nosotros brindamos apoyo. La habitación que me asignaron era pequeña, pero privada, con una cama individual, una cómoda y una ventana con vista a un jardín donde los residentes anteriores habían plantado flores. Las paredes estaban pintadas de amarillo alegre, con citas alentadoras en marcos sencillos. Esa primera noche en una cama real, entre sábanas limpias, con una puerta cerrada con llave entre yo y el mundo exterior, dormí más profundamente de lo que había dormido en semanas. El simple lujo del descanso horizontal, de la seguridad física, permitió que mi cuerpo comenzara a recuperarse del trauma reciente. Pero la verdadera transformación comenzó 3 días después. Estaba sentada en la cocina comunitaria, mirando una taza de café que se había enfriado mientras luchaba con una desesperación que se sentía más pesada que el plomo, cuando algo dentro de mí finalmente se rompió, no con dolor esta vez, sino con ira justa. Por primera vez desde el mensaje de voz de Ryan, no solo me dolía, estaba furiosa, no con Dios, sino con la situación, conmigo misma por aceptar tan poco durante tanto tiempo, con la voz en mi cabeza que seguía diciéndome que merecía este trato. Me levanté abruptamente, sobresaltando a María, otra residente que estaba preparando el desayuno cerca. «He terminado», dije en voz alta, con la voz más fuerte que había tenido en meses. «He terminado de ser una víctima. He terminado de aceptar sobras. He terminado de creer que no merezco algo mejor». María me miró con la comprensión nacida de sus propias luchas. «¿Qué vas a hacer?» Por primera vez en mi vida adulta, iba a decir que no. Realmente, verdaderamente no. Esa tarde, llamé al celular de Ryan. Cuando contestó con ese tono familiar de desdén casual, no perdí tiempo en cortesías. «Ryan, soy Rebecca. Necesito que me escuches con claridad porque solo voy a decir esto una vez». Hubo una pausa, probablemente sorpresa al escuchar fuerza en mi voz en lugar del tono suplicante al que se había acostumbrado. «Te perdono por lo que me hiciste. No porque lo merezcas, sino porque me niego a cargar tu veneno en mi corazón por más tiempo. Pero el perdón no significa que te voy a permitir que sigas haciéndome daño». «Becky, ¿qué estás?» «No he terminado», lo interrumpí. Algo que nunca había hecho en 12 años de matrimonio. «Te llevaste nuestros ahorros, abandonaste nuestro hogar, me dejaste sin nada. Pero ¿sabes qué no pudiste llevarte? Mi relación con Dios, mi integridad, mi valía como ser humano». Pude oírlo intentando formular una respuesta, probablemente alguna manipulación sobre cómo estaba siendo dramática o irrazonable. «Estoy solicitando el divorcio, Ryan. No porque te odie, sino porque finalmente me amo lo suficiente como para rechazar este trato. ¿Querías algo mejor? Pues bien, yo también voy a encontrar algo mejor». Esa noche, me arrodillé junto a mi cama con mi Biblia de la abuela abierta, en Isaías 43, 18, 19. «Olviden el pasado. No piensen más en las cosas que hicieron. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Haré un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril». «Jesús», oré, con la voz firme y clara, «no sé qué has planeado para mí, pero estoy lista para averiguarlo. Estoy cansada de ser pequeña. Estoy cansada de aceptar migajas cuando has prometido abundancia. Ayúdame a recordar quién soy en ti». Por primera vez en meses, el silencio que siguió se sintió preñado de posibilidades en lugar de abandono. A la mañana siguiente, me desperté e hice algo que no había hecho en años. Me miré en el espejo y le sonreí a la mujer que me devolvía la mirada. 3 semanas después de mi llamada a Ryan, él apareció en la iglesia comunitaria Nueva Esperanza. Estaba en el jardín, quitando malas hierbas y encontrando una paz inesperada en el simple acto de nutrir algo que podía crecer, cuando Judy apareció a mi lado. «Rebecca, hay alguien aquí para verte», dijo amablemente. «Tu esposo está en el estacionamiento. Dice que ustedes dos necesitan hablar». Mi primer instinto fue el familiar aleteo de ansiedad que había caracterizado todo nuestro matrimonio.
la suposición automática de que había hecho algo mal y necesitaba enmendarlo. Pero entonces recordé a la mujer que me había devuelto la mirada desde el espejo 3 semanas antes, la que finalmente había encontrado su voz. «Dile que estaré allí en 5 minutos», dije, continuando quitando las malas hierbas con manos firmes. «Quiero terminar primero esta fila». Judy sonrió. «Tómate todo el tiempo que necesites». Cuando finalmente llegué al estacionamiento, Ryan estaba recostado contra su sedán de lujo, revisando su teléfono con esa familiar impaciencia. Se veía exactamente igual. Camisa planchada, reloj caro, el aire de un hombre que esperaba que el mundo se adaptara a su agenda. Pero algo había cambiado en la forma en que lo veía. La intimidación se había ido. «Becky», dijo, sin levantar la vista de su teléfono. «Necesitamos hablar sobre este disparate del divorcio. Estás siendo emocional e irracional. Podemos solucionar esto». Me paré a 1 metro de distancia de él, lo suficientemente cerca para hablar normalmente, pero lo suficientemente lejos para mantener mis límites. «Hola, Ryan. Gracias por venir». Finalmente levantó la vista y vi sorpresa parpadear en su rostro. Lo que sea que hubiera esperado. Lágrimas, súplicas, la mujer destrozada que había dejado atrás, no lo estaba viendo. «Mira, sé que manejé las cosas mal», continuó. Su tono sugería que estaba ofreciendo una concesión generosa. «Pero tienes que entender la presión bajo la que estaba. Mi carrera, mi imagen. Necesitaba a alguien que complementara mi estilo de vida. Tienes que ver eso desde mi perspectiva». La antigua Rebecca habría absorbido esa crítica. Se habría disculpado por no ser suficiente. Habría rogado otra oportunidad para demostrar su valía. Pero la mujer parada en ese estacionamiento había pasado 3 semanas recordando quién decía Dios que era. «Entiendo perfectamente», dije con calma. «Necesitabas a alguien que encajara en tu imagen de éxito. Alguien que te hiciera quedar bien. Alguien que no te desafiara ni tuviera necesidades propias». «Exactamente. Sabía que... Y necesito a alguien que me ame», continué, sin levantar nunca la voz. «Alguien que honre los votos que hizo ante Dios. Alguien que vea el matrimonio como una sociedad en lugar de una conveniencia». La expresión de Ryan cambió. La confusión reemplazó la confianza. Este no era el guión que había esperado. «Becky, estás siendo poco realista. El matrimonio se trata de consideraciones prácticas, compatibilidad, metas compartidas». Saqué de mi bolso la Biblia de mi abuela, la misma a la que me había aferrado durante las noches más oscuras, y abrí 1 Corintios 13:4-7. No porque quisiera predicarle, sino porque necesitaba recordar cómo era realmente el amor. «El amor es paciente, el amor es bondadoso», leí en voz alta. «No envidia, no se jacta, no es orgulloso, no deshonra a los demás, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en el mal, sino que se alegra con la verdad. Siempre protege, siempre confía, siempre espera, siempre persevera». Cerré la Biblia y lo miré directamente a los ojos. «Ryan, te perdono por abandonarme. Te perdono por llevarte nuestros ahorros. Te perdono por dejarme sin hogar y arruinada. No porque hayas pedido perdón, sino porque Jesús me llama a perdonar». Abrió la boca para hablar, pero le levanté la mano. «Pero el perdón no significa que tenga que aceptar el maltrato continuo. No significa que tenga que fingir que lo que hiciste fue aceptable. Y ciertamente no significa que tenga que volver a ser invisible en mi propio matrimonio». «Dir, estás siendo dramática», dijo, pero había menos certeza en su voz ahora. «Cometí algunos errores, pero...» «No cometiste errores, Ryan. Tomaste decisiones. Elegiste dejar de pagar nuestra hipoteca sin decírmelo. Elegiste vaciar nuestros ahorros. Elegiste abandonar nuestro matrimonio por mensaje de voz mientras yo estaba en el trabajo. Eso no fueron accidentes. Fueron decisiones». El silencio se extendió entre nosotros. A nuestro alrededor, la Ciudad de México continuaba su ritmo diario. Tráfico zumbando en calles distantes, pájaros cantando en los robles de la iglesia, el sonido de niños jugando en un patio de recreo cercano. «¿Qué quieres de mí?», preguntó finalmente, y por primera vez en toda nuestra relación, escuché incertidumbre en su voz. «Quiero que seas feliz», dije.
Y lo decía en serio. Quiero que encuentres lo que sea que estés buscando. Pero ya no seré tu red de seguridad. No seré la persona a la que vuelvas cuando otras opciones no funcionen. Merezco más que eso. ¿Así que eso es todo? Su voz transmitía el filo de la ira ahora. ¿12 años y lo vas a tirar todo por la borda? Lo tiraste por la borda el día que decidiste que no era lo suficientemente buena para tu futuro. Solo me niego a fingir que no sucedió. Intentó varios enfoques más durante la siguiente hora. Promesas de cambio, amenazas sobre lo que costaría el divorcio, recordatorios de todos los buenos tiempos que habíamos compartido. Pero cada intento se sintió más desesperado, menos convincente. Finalmente, cuando el sol comenzó a ponerse detrás del campanario de la iglesia, proyectando largas sombras sobre el estacionamiento, Ryan jugó su última carta. Bien, dijo, con la voz fría con el desprecio familiar que había soportado durante años. Pero no vengas arrastrándote cuando te des cuenta de lo que has perdido. No pienses que estaré ahí para rescatarte cuando esta pequeña fase de independencia se desmorone. Sonreí entonces. Una expresión genuina de paz que pareció sorprenderlo más que cualquier otra cosa que hubiera dicho. Ryan, ya perdí todo lo que pensé que importaba. Mi casa, mi trabajo, mis ahorros, mi seguridad. ¿Y sabes qué descubrí? Todavía estoy aquí. Todavía estoy de pie. Todavía soy digna de amor y respeto. No por lo que poseo o cómo me veo, o si encajo en alguien. No porque te odio, sino porque finalmente me amo lo suficiente como para rechazar este trato. ¿Querías algo mejor? Pues bien, yo también voy a encontrar algo mejor. Abrí mi Biblia una vez más. En Salmos 139, 14. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Esa es la que soy, Ryan. No tu accesorio, no tu plan de respaldo, no tu red de seguridad. Soy la hija amada de Dios. Y finalmente estoy empezando a recordar lo que eso significa. Me miró fijamente durante un largo momento, quizás viendo claramente por primera vez a la mujer con la que se había casado, y luego intentó disminuir sistemáticamente. Haré que mi abogado se ponga en contacto contigo para los papeles del divorcio, dijo finalmente, con la voz desinflada. Está bien, respondí. Estaré orando por ti, Ryan. No para que vuelvas a mí, sino para que encuentres la paz que buscas. Se marchó sin decir una palabra más, y me quedé en ese estacionamiento mirando cómo las luces traseras de su coche desaparecían en el tráfico de la Ciudad de México, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. ¿Jesús perdonaría esto también? ¿Debía perdonar de nuevo? La respuesta llegó tan claramente como si alguien la hubiera dicho en voz alta. Sí, perdonaría. Pero el perdón no me obligaba a aceptar el maltrato. El amor no significaba convertirme en una alfombra. La gracia no equivalía a permitir la crueldad de otra persona. Por primera vez en mi vida adulta, entendí la diferencia entre ser una mujer cristiana amorosa y ser una víctima que casualmente iba a la iglesia. 2 meses después de que Ryan se fuera de ese estacionamiento, hice algo que no había hecho en 20 años. Me uní a una iglesia. No solo asistí, sino que me uní. Me convertí en miembro. Me comprometí con una comunidad de creyentes que me veían no como la esposa de alguien o la empleada de alguien, sino como Rebeca Morales, hija amada de Dios. La Iglesia Comunitaria Nueva Esperanza celebraba círculos de oración semanales los miércoles por la noche, y me encontré esperándolos con una anticipación que había olvidado que era posible. Estaba Margarita, una viuda de 70 años, que había criado sola a 5 hijos, y aún se ofrecía como voluntaria en el banco de alimentos todos los sábados. Estaba Santiago, un exadicto que había encontrado a Jesús en una celda de la cárcel del condado, y ahora dirigía un ministerio para veteranos sin hogar. Estaba Sara, una joven madre cuyo esposo la había dejado con 3 hijos menores de 5 años, pero que de alguna manera irradiaba una alegría que hacía que todos a su alrededor se sintieran más ligeros. Estas no eran personas perfectas que vivían vidas perfectas. Eran personas rotas que habían descubierto que su rotura era exactamente donde la luz de Dios brillaba con más fuerza. «Rebeca», dijo Margarita una noche después de que terminamos de orar por varias necesidades en la comunidad.
Te he estado observando estas últimas semanas. Eres diferente. Levanté la vista de mi Biblia, donde había estado tomando notas durante la mini lección del pastor Williams sobre la guerra espiritual. ¿Diferente en qué? Más fuerte, más clara, como si alguien hubiera subido tu volumen después de años de estar en silencio. Sara asintió con entusiasmo. Es verdad. Cuando llegaste por primera vez, te disculpaste por todo, por ocupar espacio, por hablar, por existir. Ahora oras con autoridad. Citas las escrituras como si realmente creyeras que se aplican a ti. Sentí que las lágrimas me picaban los ojos, pero eran buenas lágrimas, del tipo que venían de ser verdaderamente vista y aceptada. Durante tanto tiempo, pensé que ser una buena mujer cristiana significaba hacerme más pequeña, admití, más silenciosa, más complaciente. Pensé que mi trabajo era absorber cualquier trato que la gente me diera y simplemente soportarlo. Santiago se inclinó hacia adelante, con las manos curtidas entrelazadas. Hermana, el Jesús al que sigo no se hizo más pequeño por nadie, excepto por los niños. Se enfrentó a los líderes religiosos que abusaban de su poder. Denunció la hipocresía. Volcó las mesas cuando la gente convirtió la casa de su padre en un lugar de explotación. Pero también perdonó, dije, todavía trabajando en la teología de los límites en mi cabeza. Absolutamente. Estuvo de acuerdo Margarita. Pero el perdón no significa convertirse en una víctima. Jesús perdonó al ladrón en la cruz, pero no lo bajó y lo puso a cargo del tesoro. Ese fin de semana, hice algo más que no había hecho en años. Fui a un retiro. El Centro Cristiano de Retiro del Lago de Ginebra se encontraba en 40 acres de desierto de Wisconsin, rodeado de imponentes pinos que parecían susurrar oraciones en el viento. Las cabañas eran sencillas pero cómodas, y la capilla daba a un lago tan tranquilo que reflejaba el cielo como un espejo. Me había inscrito en su fin de semana de renovación para mujeres. 3 días de adoración, compañerismo y talleres diseñados para ayudar a las mujeres a reconectarse con su identidad en Cristo. Casi me eché atrás 2 veces, intimidada por la idea de pasar 3 días con extraños que podrían juzgar mis decisiones recientes sobre la vida. Pero Judy me llevó literalmente al centro de retiro, negándose a dejar que el miedo me mantuviera alejada de lo que ella llamó el siguiente paso en tu viaje de sanación. La primera sesión fue dirigida por una mujer llamada Dra. Patricia Coleman, una consejera bíblica que había escrito varios libros sobre la recuperación del abuso espiritual. Tenía unos 60 años, con cabello plateado y el tipo de presencia tranquila que te hacía querer confesar tus miedos más profundos solo para escuchar su perspectiva. ¿Cuántas de ustedes? Comenzó, dirigiéndose a las 40 mujeres reunidas en la capilla. ¿Les han dicho que ser una buena mujer cristiana significa ser una felpudo? Casi todas las manos de la sala se levantaron, incluida la mía. ¿Cuántas de ustedes han sido enseñadas que establecer límites es egoísta? De nuevo, un bosque de manos. ¿Y a cuántas de ustedes se les ha hecho sentir culpables por tener necesidades, deseos u opiniones propias? La respuesta universal fue de alguna manera a la vez desgarradora y reconfortante. La doctora Coleman sonrió con tristeza. Damas, en algún momento del camino, hemos confundido mansedumbre con debilidad, humildad con odio a sí mismo, y amor con permitir. Hoy, vamos a hablar sobre lo que Jesús realmente enseñó sobre cómo deben vivir las mujeres de fe. Durante los siguientes 3 días, aprendí cosas sobre las Escrituras que nadie me había enseñado. Aprendí que cuando Jesús dijo, «Los mansos heredarán la tierra», la palabra griega que usó, praeis, describía un caballo poderoso bajo control perfecto, no un animal roto que se había rendido a la lucha. Aprendí que Proverbios 31 describía a una mujer que dirigía negocios, hacía inversiones y hablaba con sabiduría y autoridad, no a alguien que soportaba silenciosamente cualquier trato que su marido decidiera darle. Aprendí que cuando Pablo escribió sobre las esposas que se sometían a los maridos, lo precedió con «sométanse unos a otros por reverencia a Cristo». Sumisión mutua, no servidumbre femenina. Lo más importante, aprendí que el propio Jesús había sido la figura más radicalmente promujer de la historia de la humanidad,
elevando a las discípulas femeninas, defendiendo a las mujeres contra los acusadores masculinos, y eligiendo a las mujeres para ser los primeros testigos de su resurrección. En la última noche del retiro, celebramos un servicio de comunión junto al lago. Mientras me arrodillaba en el muelle de madera, observando la luz de la luna bailar sobre el agua que parecía extenderse hacia la eternidad, sentí que algo se movía profundamente en mi espíritu. Jesús, susurré, sosteniendo la pequeña copa de jugo de uva y el trozo de pan que representaban su cuerpo y su sangre. He pasado tantos años tratando de ganarme el amor siendo menos de lo que fui creada para ser. Me hice pequeña pensando que eso te enorgullecería. El viento susurró entre los pinos, llevando el aroma de la tierra, el agua y las cosas que crecen. Pero no moriste para que yo viviera una vida disminuida. Moriste para que yo pudiera vivir abundantemente, plenamente, audazmente. Tomé la comunión allí junto al lago, y sentí que era la primera vez que entendía realmente lo que significaba ser lavado y hecho nuevo. Cuando regresé a la Ciudad de México, inmediatamente noté el cambio en cómo me movía por el mundo. Mis hombros estaban más rectos. Mi voz era más clara. Cuando el barista de mi cafetería favorita cometió un error con mi pedido, lo corregí cortésmente en lugar de beber café equivocado para evitar causar problemas. Cuando un hombre en la tienda de comestibles hizo un comentario inapropiado sobre mi apariencia, lo miré a los ojos y dije, «Eso no es aceptable», en lugar de fingir que no había escuchado. Pequeñas cosas, pero revolucionarias para alguien que había pasado 41 años tratando de ocupar el menor espacio posible. También comencé a ofrecerme como voluntaria en el Banco de Alimentos de Nueva Esperanza, ayudando a distribuir comestibles a las familias que enfrentaban el mismo tipo de crisis que acababa de sobrevivir. Hubo una profunda sanación al poder ofrecer ayuda en lugar de solo recibirla, al ser la respuesta a las oraciones de otra persona en lugar de solo la persona que las oraba. Una noche, mientras organizaba ropa donada en el sótano de la iglesia, me encontré tarareando himnos que había aprendido de niña, canciones sobre la bondad y la fidelidad de Dios que había olvidado que sabía. Sara me escuchó y sonrió. ¿Sabes qué es eso? ¿Qué? Alegría. Alegría pura, sin complicaciones. No te había oído tararear desde que llegaste aquí. Tenía razón. En algún momento, en medio de perder todo lo que creía que importaba, había encontrado algo que nunca antes había tenido. Paz genuina. No la paz frágil que dependía de circunstancias perfectas, sino la paz profunda e inquebrantable que provenía de finalmente entender quién era a los ojos de Dios. Mientras doblaba un suéter donado y lo agregaba a la pila destinada a mujeres que podrían estar exactamente donde yo había estado 3 meses antes, susurré una oración de gratitud. Gracias, Jesús, por amarme lo suficiente como para dejarme perder todo lo que me impedía encontrarte. 6 meses después de que Ryan se fuera en coche de ese estacionamiento, me paré en el mismo lugar donde lo había confrontado, pero esta vez tenía las llaves de mi propio departamento. No una mansión, ni siquiera una casa. Solo un modesto departamento de una habitación a 3 cuadras de la iglesia comunitaria Nueva Esperanza, con pisos de madera que crujían cuando caminaba, y ventanas que dejaban entrar suficiente luz de la mañana para cultivar hierbas en el alféizar. Pero era mío. Cada mueble, cada plato, cada toalla, todo elegido por mí, pagado con dinero que había ganado en mi nuevo trabajo administrando la oficina de una organización local, sin fines de lucro, que ayudaba a las mujeres a salir de situaciones de violencia doméstica. La ironía no se me escapó de que mi experiencia de ser abandonada emocional y financieramente me había calificado para ayudar a otras mujeres a navegar crisis similares. Dios realmente hizo que todas las cosas obraran para bien, incluso cuando el viaje a través de la oscuridad parecía interminable. Había conservado muy poco de mi antigua vida. Mi Biblia de la abuela, por supuesto. Algunas fotografías anteriores a mi matrimonio. La taza de café con el asa astillada que había sobrevivido a mi tiempo en el mercado. La paloma. Todo lo demás era nuevo. No caro, compré en liquidaciones y tiendas de segunda mano, con la misma cuidadosa atención que siempre había prestado a estirar un presupuesto, pero nuevo para mí, elegido con intención en lugar de heredado por defecto.
El departamento venía con un pequeño balcón con vista a un huerto comunitario donde los vecinos cultivaban tomates y flores en bancales ordenados. Reclamé una pequeña parcela y planté hierbas: albahaca, orégano, tomillo, cosas sencillas que me recordarían diariamente que el crecimiento era posible incluso en espacios pequeños. Los domingos por la mañana, ya no me sentaba en el banco trasero de las iglesias donde me sentía como una visitante. Me sentaba en la tercera fila en Nueva Esperanza, con la Biblia abierta, tomando notas durante los sermones del pastor Williams, ocasionalmente levantando la mano para compartir ideas que provenían de una experiencia ganada con esfuerzo, en lugar de conocimiento teórico. Me había unido al equipo de oración, al liderazgo del Ministerio de Mujeres y al comité que organizaba la labor de extensión para la población sin hogar de la Ciudad de México. No porque me sintiera obligada, sino porque finalmente entendía que mis dones y experiencias tenían valor. El divorcio se había finalizado 2 semanas antes. Ryan no había impugnado nada, tal vez porque quedaba tan poco por pelear, o tal vez porque realmente había pasado a lo mejor que había estado buscando. No sentí nada cuando los documentos se firmaron oficialmente, ni dolor, ni alivio, ni ira. Solo la tranquila satisfacción de completar una tarea necesaria, como terminar un libro difícil o limpiar un armario. Esa mañana estaba regando mis hierbas cuando sonó mi teléfono. Un número desconocido con un código de área de la Ciudad de México. Hola, ¿es Rebeca Morales? La voz era joven, insegura. Sí, soy Rebeca. Esto es Emily Chen. ¿La nieta de Margarita Chen? ¿De la iglesia? Sonreí, acomodándome en la silla que había colocado en el balcón exactamente para este tipo de conversaciones. Margarita había mencionado a su nieta varias veces. Una estudiante universitaria de la Universidad Nacional que estaba luchando contra la depresión y un novio que la trataba mal. Hola, Emily. Tu abuela habla de ti todo el tiempo. ¿Cómo estás? Bueno, en realidad me estoy desmoronando. Su voz se quebró un poco. La abuela dijo que podrías entender. Dijo que habías pasado por algo similar. Durante la siguiente hora, escuché cómo Emily describía una relación que sonaba inquietantemente familiar. Un novio que criticaba su apariencia, la aislaba de sus amigos y la hacía sentir agradecida por la atención que decidía darle. Sé que debería dejarlo, dijo finalmente, pero no sé cómo estar sola. No sé quién soy sin que alguien me lo diga. Emily, dije suavemente, observando a una mariposa posarse en mi planta de albahaca. Puedo decirte algo que tu abuela probablemente ya te haya dicho, pero tal vez necesites escucharlo de alguien que lo aprendió a la mala. Sí, por favor. Eres admirable y maravillosamente hecha. Eres elegida, amada, apartada para las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduvieras en ellas. No eres un accesorio en la vida de otra persona. Eres el personaje principal de tu propia historia. La escuché llorando suavemente al otro lado de la línea. Pero ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes realmente que eso es cierto cuando todos te tratan como si no lo fuera? Porque pasé 41 años creyendo la mentira de que mi valor provenía de lo bien que servía a las necesidades de otras personas. Pensé que el amor significaba hacerme más pequeña, más silenciosa, más conveniente. ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué? Me volví tan pequeña que casi desaparecí por completo. Olvidé que el Dios que creó las galaxias y los océanos también me creó a mí, con dones y propósitos específicos que no pueden cumplirse si estoy demasiado ocupada siendo la alfombra de otra persona. Hablamos durante otros 30 minutos sobre pasos prácticos, cómo establecer límites, cómo reconocer la manipulación, cómo construir un sistema de apoyo de personas que querían que ella prosperara en lugar de encogerse. Después de colgar, me senté en mi balcón observando la puesta de sol detrás del horizonte de la Ciudad de México, pintando el cielo con tonos rosados y dorados que me recordaban a las vidrieras. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Sara. Círculo de oración esta noche. ¿Puedes venir? No me lo perdería, escribí de vuelta. Otro mensaje de texto, este de Judy. Rebeca, tenemos una nueva residente en el refugio. Madre soltera, acaba de perder su trabajo. ¿Podrías pasar mañana y compartir tu historia?
Creo que necesita escuchar de alguien que ha caminado por este camino. Por supuesto, respondí. Estaré allí después del trabajo. Un tercer mensaje, de Margarita. Gracias por hablar con Emily. Puede que acabes de salvar la vida de esa chica. Miré mi teléfono. Estos mensajes de personas que me veían como alguien con algo valioso que ofrecer. Y me sentía abrumada por la gratitud. Hace 6 meses, yo era una mujer que se disculpaba por existir. Ahora era alguien cuya historia traía esperanza a los demás, cuya experiencia se había transformado en sabiduría que podía iluminar el camino para las mujeres que aún tropezaban en la oscuridad. Abrí mi Biblia en 2 Corintios 1, 3, 4. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Mis problemas no habían sido en vano. Mi dolor no había sido insignificante. Cada momento de desesperación, cada noche de lágrimas, cada día de preguntarme si Dios me había olvidado, todo estaba siendo redimido, transformado en algo hermoso que podía ayudar a sanar otros corazones rotos. Mientras me preparaba para ir a la iglesia para el círculo de oración, vi mi reflejo en el espejo del baño. La mujer que me miraba tenía líneas de expresión alrededor de los ojos que no habían estado allí hace 6 meses. Sus hombros estaban rectos, su sonrisa genuina, sus ojos claros y brillantes con propósito. Parecía alguien que sabía quién era, alguien que entendía su valor, alguien que había encontrado su voz y no tenía miedo de usarla. Parecía una hija del rey. Gracias, Jesús, susurré a mi reflejo, por amarme lo suficiente como para dejar que todo se viniera abajo para que pudieras construir algo mejor en su lugar. Esa noche, mientras nuestro círculo de oración se tomaba de las manos y levantábamos nuestras voces juntas en alabanza, pensé en todas las mujeres que podrían estar sentadas en estacionamientos en este momento, escuchando mensajes de voz que destrozaban sus mundos. Mujeres que pensaban que sus historias estaban terminando cuando en realidad apenas estaban comenzando. ¿Alguna vez has pasado por algo como esto? ¿Tu fe te ha llevado a través de una temporada en la que todo lo que pensabas que era permanente resultó ser temporal? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Si este mensaje tocó tu corazón, por favor dale a me gusta y suscríbete para que pueda llegar a alguien que necesite escuchar que su punto de quiebre en realidad podría ser su punto de inflexión. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo como esto. En el nombre de Jesús, amén.